Bien, buenas noches con todos, ¿cómo están? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Kenny, ¿cómo está? Buenas noches. Eh, Muy bien, bueno, profe, gracias. a ver, para mí es complicado entender la situación, ¿no? Porque en el sentido de que estamos solo 6 personas vinculados a esta sesión en línea. Y pues es algo preocupante en el sentido de que nos falta casi medio tecnólogo y, y estamos con una deserción tan alta. Y la evidencia es la siguiente. Ya voy a mostrar. Miren este cuadro, ¿no? O sea, si las cosas siguen así, solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 personas terminarían su tecnólogo. Y el resto. Entonces, hay que ponernos a revisar esta situación y les pido que se pongan a revisarla y a revisar sus evidencias en el sentido de que tenemos que terminarlas, o sea, tenemos que entregarlas. Hay gente que se desconectó totalmente de sus evidencias, se desconectó totalmente de las sesiones en línea y eso es muy preocupante. O sea, los 7 que estamos conectados serían los 7 que prácticamente están terminando su tecnólogo. Y vamos en, en prácticamente en la planeación, ¿no? Entonces, motivemos a los compañeros para que por favor se pongan al día, todavía hay tiempo, tenemos todavía tiempo para entregar esas evidencias, tenemos tiempo para que ustedes puedan alcanzar sus actividades y desarrollarlas. Miren que eso es lo más importante. Y yo sé que no hemos estado yendo rápido, sino que cada semana hemos hecho una evidencia, en el sentido de que esas evidencias tengan su tiempo para poderse realizar. Entonces, me preocupa un poco esta situación. Entonces, para que las personas pues, que miran este video posteriormente se pongan las pilas con esta situación y podamos alcanzar pues nuestras evidencias, por favor. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún problema con esto? De los que estamos aquí, ¿no? Profe, no, pues lo único que siempre a veces me pasa es que yo creo que como usted le pone fechas, se pierden las evidencias. Pues en lo normal, ya después uno ahí la busca en evidencias y ahí está. Mira, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Tengo que ponerle fechas porque prácticamente tengo que ir con el cronograma. Entonces, en ese sentido, yo tengo que, obviamente, entregar esa, esas fechas. Fue una fecha de inicio, una fecha de final. Saben que yo soy muy juicioso en ese sentido. Entonces, para que, pues, si tienen algún problema y no aparece la evidencia, por favor me lo comunican para que yo pueda habilitar y no nos quedemos con este tecnólogo vacío, ¿no? Prácticamente. Entonces, podamos terminar con los que estamos. ¿Listo, señores? Bueno, esa es una Listo, parte. profe. Segunda parte. Hoy vamos a revisar. Si ustedes se van a anuncios, encontraríamos la evidencia de actividad interactiva, ¿sí? La actividad interactiva es nada más que aplicar los términos de negociación Incoterms, que son bien interesantes, son bien chéveres. Esta es la actividad interactiva. Ustedes van a ir escogiendo, prácticamente es una parte de ABC, pero para eso yo quiero arrancar con lo siguiente, mire. Entonces voy a explicar un poco de qué se trata estos términos de negociación Incoterms. ¿Listo? Explicamos.
Ustedes me hacen preguntas y posteriormente vamos a hacer la actividad interactiva. ¿Les parece? Señores. Dale, profe. Listo, entonces. Señor. Arranco y esperemos. A ver. ¿Dónde nacieron estos términos de negociación y Coterm? Pues prácticamente son los términos que se han utilizado desde hace muchos años como para poder nosotros revisar cuáles han sido el progreso de las negociaciones, ¿no? ¿Cada cuánto se actualizan? Se actualizan cada 10 años, ¿no? Entonces, Icoterm 2000, Icoterm 2010, y ahora los que tenemos hoy en día son los Icoterms 2020. Hay unos cambios en cuanto al seguro y el flete, y este es el único Icoterm que cambia, mire, ¿sí? Estos dos son los únicos que cambian, pero ya los vamos a ir explicando más a término. Entonces, ¿qué son los términos Icoterm? Pues prácticamente miran las responsabilidades tanto de compradores como de vendedores en cuanto a la carga de la mercancía. ¿Listo? Bueno, yo creo que eso es algo muy fácil de entenderlo, ¿no? Pero vamos a ver cómo funcionan, ¿no? O sea, lo que más nos interesa aquí es cómo funciona. Por ejemplo, vamos a arrancar desde el primero, que es uno de los más fáciles, que es el Ex-Work. ¿Listo? Export quiere decir en fábrica, ¿sí? Que entregamos la mercancía en fábrica. Y aquí está la pregunta, ¿cargada o descargada? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cargada o descargada? Cargada, no. Cargada, dice el compañero. ¿Quién da más? Cargada, dice. ¿Nadie más opina? Yo creo que descarga ya al comprador. Descargada en el comprador, dice la compañera. Sí, la respuesta es usted la entrega descargada, ¿no? Se encarga el comprador de cargarla en su camión y hacer todo el proceso, mire. Lugar de salida, lugar de destino, en comprador, ¿listo? Es una de las formas de venta más fáciles que hay. ¿Por qué? Porque es el menor riesgo que tiene el vendedor, ¿sí? Pues prácticamente usted llegan a su fábrica, le dice, ve, aquí está la mercancía, si quiere cárguela y listo, ¿sí? Sería como lo más fácil que tenemos en términos de negociación. ¿Se puede vender así? Sí. ¿Listo? ¿Y cuál sería uno de los inconvenientes? Uno de los inconvenientes sería tener claro que esta mercancía va para comercio internacional o para exportación. ¿Por qué? Primero que todo porque si nosotros vendemos sin tener los documentos necesarios para que este señor pueda hacer su exportación, nos vamos a ver implicados en un grave problema. ¿Por qué? Porque si nosotros somos, por ejemplo, una empresa SaaS, ¿sí? Que somos un régimen simplificado, y le emitimos una factura así, un régimen simplificado, el tipo va a tener un problema, primero que todo, en salir la mercancía. No va a poder. Y entonces el tipo va a decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo hacemos? Y nos va a decir a nosotros, vea, usted me vendió esa mercancía sabiendo que ustedes eran SaaS, y prácticamente, pero nosotros le vendimos, ya es problema suyo, ¿cierto? Entonces ahí lo pondríamos a correr al comprador y prácticamente perderíamos totalmente ese cliente. Es uno de los verdaderos problemas. Vamos a seguir viendo. Profe, Bueno, es que en el material, yo estaba ahorita leyendo un poco, y decía que precisamente para eso se crearon pues estas, no sé cómo decirle, normas o estas importes de que precisamente no pasará estas cosas, porque ahí sería, ahí están diciendo que muchas veces se va a esa demandas, bueno, a litigios costosos, porque ahí quién tendría la razón, el comprador o pues el comprador al decir que de pronto yo lo estafé, al decirle que podría exportar así. verán, hay dos cosas. La primera, problema del vendedor, ¿por qué? Porque no fue claro.
¿Listo? No fue claro cuando entregó la mercancía. Y problema del comprador, ¿por qué? Porque no revisó con qué tipo de empresa iba a hacer la negociación. Por lo general, cuando tú haces una negociación internacional con una empresa seria, lo que ellos hacen es revisar tus papeles, ¿sí? Entonces tú tienes que enviar tu RUT, tú tienes que enviar tu cámara de comercio, tú tienes que enviarte el certificado de la persona que está a cargo de esa mercancía, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú corrobores con esos documentos si esa mercancía es específicamente para negociación internacional o para negociación nacional. Si tú como comprador no eres de los compradores juiciosos, que llamas a la empresa, que revisas información, que revisas portafolios, que revisas documentación para poder hacer una importación desde ese lugar, estamos perdidos, tenemos un problema. Yo como vendedor, hay unos vendedores que son muy vivarachos, diría yo, que dicen, sí, 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 usted puede hacer esa exportación tranquilamente, no se preocupe, usted puede, listo. Y te venden. Y al final te dicen, no, al fin y al cabo yo ya le vendí, le entregué el producto, usted me entregó la plata, ya se hizo la negociación, hasta luego. ¿Sí? Mira, y pierden ese cliente y nunca más les vuelven a comprar y ellos hicieron una venta. Eso es lo que les interesa a ellos, ¿no? Pero por eso es que hay que tener muy claro si esta mercancía es para exportación o para consumo nacional. ¿Listo? Sí te contesté la pregunta, Kenny. Sí, profe. Listo. Exburg, lo más fácil y lo menos riesgoso para el vendedor y lo más riesgoso para el comprador. Muchas veces uno se arriesga, ¿no? A comprar Exburg. Por ejemplo, traer Exburg desde China, piénselo dos veces. O sea, para importación estoy hablando, ¿no? Vamos a ver. Hay unos grupos, ¿no? Y el grupo de las Fs, que es transporte principal no pagado. Prácticamente es una forma de denominarlos o de agruparlos, ¿no? Claro que a mí no me gusta agruparlos. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver dependiendo de la necesidad que usted tenga y de la comodidad tanto del comprador como del vendedor. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver el free carrier, franco portero, porteador, ¿listo? Ese free carrier, ¿qué nos quiere decir? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacíamos el Export, nosotros entregábamos la mercancía sin cargar? En este ya, la cargamos. Listo. Y escogemos un lugar de destino. El free on carrier, recordemos que solo es un término de negociación para transporte terrestre. ¿Sí? Se lo utiliza mucho en transporte terrestre. ¿Utilizado para transporte marítimo? No. ¿Utilizado para transporte aéreo? No. ¿Listo? ¿Qué pasa? Usted sube la mercancía en el transporte, en el primer transporte del comprador y lo lleva posiblemente hasta el lugar de destino. Puede ser una frontera, ejemplo Ipiales. Y aquí, ¿qué hacen? Cuando es FCA, lo que se hace es hacer un transbordo con el transporte del lugar de destino. Se hace el transbordo y la mercancía puede pasar al otro país. ¿Sí? Esto pasa solo en este término de negociación. El término de negociación FCA. ¿Listo? Entonces yo puedo hablar de FCA Cúcuta, FCA Ipiales, ¿sí? Puedo hablar de esos dos. ¿Estaría bien hablar de FCA Quito? ¿Qué dicen ustedes? No, pues creo que no, ya que usted, como lo explica, profe, pues ya pasó la frontera hace rato, de allá para acá o de aquí para allá. Exacto. Entonces, antes de salir esa mercancía, usted entrega la mercancía. Ese es FCA. ¿Listo? Bien despacito para que ustedes lo vayan entendiendo. Vamos a ver el FAS. Free Along Ships. Franco al costado del buque, quiere decir eso. ¿Qué quiere decir eso? Miren, este término de negociación es netamente para transporte marítimo. ¿Qué pasa? Usted llega con su mercancía, la subió a su transporte principal y la descarga
al ladito, en el muelle de Buenaventura, por ejemplo. La descarga y ese es FAS. ¿Listo? ¿Qué pasa si usted la deja encima del buque? Sigue siendo FCA. Pero si usted ya la descarga en el puerto de salida, pasó a ser FAS. ¿Listo? De ahí, ¿quién se encarga? Se encarga el comprador. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sencillo, ¿no? Sigamos. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver el siguiente. Free on board, franco a bordo. ¿Qué quiere decir eso? Ojo con esta gráfica que es muy diciente aquí. Ojo. ¿Por qué? Porque el free on board solo sirve para transporte marítimo, pero cuando, mejor dicho, la mercancía está pasando la borda del buque. ¿Qué pasa si esta mercancía la depositamos ya en el buque? ¿Será FOB? ¿Qué dicen ustedes? Profe, qué pena, no le escuché bien. ¿Qué pasa si la mercancía ya la descargamos dentro del buque? ¿Seguirá siendo FOB? No, profe, qué pena, la explicación. La explicación no se la escuché bien. Ya, miren. ¿Qué sucede? Nosotros tomamos la mercancía desde el puerto, desde donde está. Por ejemplo, cogemos un contenedor que se quedó en el puerto y lo subimos y lo vamos a depositar en el buque. Hasta aquí es FOB. Pero ¿qué pasa si usted lo descarga en el buque? ¿Seguirá siendo FOB? ¿Qué dicen ustedes? Profe, ¿pero lo descarga a otro buque o lo descarga en el puerto? No, en el buque del transporte principal. ¿Qué sucede ahí? ¿No será FCA? No, FSA es mucho más acá atrás, ¿no? Pero aquí ya estamos pasando la borda del buque. Mejor dicho, está ahí. La mercancía no se ha descargado todavía. Si nosotros descargamos esa mercancía y la ponemos en el buque, ya cambia de término. Ojo, ojo con eso que les estoy diciendo. Ya cambia de término. Hasta mientras que cogen las esclusas, abren y cogen eh, la, ¿cómo es que se llaman estos? Bueno, las Las grúas. grúas. Las grúas. Cogen las grúas y suben la mercancía, hasta ese punto se llama free on board. ¿Listo? Hasta ese punto. Si ya la descarga, cambiamos de término de negociación. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que sucede. Usted está cargando la mercancía y de acá se soltó esta vaina y se dañó o mejor dicho, se cayó la mercancía y se cayó en el mar. Se perdió la mercancía. Listo. ¿Qué pasa? ¿Quién paga ahí? ¿De quién es la responsabilidad? Del vendedor, no, porque aún no la había Sí, colocado en señor. el barco. Sí, señor, del vendedor. Profe, o sea que este free on board es hasta la grúa, ejemplo, que yo como Sí, vendedor aseguro la mercancía hasta, mejor dicho, que no toque el buque. Cuando ya toque el buque, ya es usted cargo de paga, otra persona. usted paga los derechos de cargue de la mercancía en el buque. ¿Listo? Paga esto. Si ya lo sientan aquí, ya es cuestión del comprador. ¿Listo? Sí, sí me hago entender. Este es como, a veces es como complicado entenderlo porque nosotros pensamos que el FOB es ya subida la mercancía y no es así. Es cuando usted le pagó a las grúas para que la suban la mercancía. Ese es free on board. ¿Listo? Bueno, sigamos. Vamos a ver. Aquí vienen los grupos de los transportes pagados, que es los C, ¿no? Grupo de los C. Pero vamos a irlos especificando fácilmente. El CIF entró a reemplazar el DES, que era en el 2010, en el 2000, perdón. ¿Sí? Pero este del DES ya no nos vamos a complicar, lo vamos a dejar ahí y nos vamos a explicar es esto. ¿Qué pasa cuando la mercancía ya fue descargada en el buque? Mire, cambio de término. Constant freight, costo y flete, ¿sí?
¿Qué pasa? El vendedor, su responsabilidad era hasta poner la mercancía aquí, hasta aquí. Cuando se descargó, cuando se sentó la mercancía en el buque, hasta ahí era mi responsabilidad. Pero yo sigo pagando el costo del flete y el flete hasta el lugar de destino. Pero ¿de quién es la responsabilidad de ahí hasta allá? Del comprador. ¿Qué quiere decir eso? Que el comprador tiene que comprar un seguro desde este punto, cuando la cargan la mercancía, hasta el punto del puerto de destino. ¿Sí me hago entender? Hasta ahí. Por eso se llama CFR, costo y flete. ¿Sí? Pero mi responsabilidad como vendedor hasta que la mercancía, ¡pum!, se descargó aquí. ¿Listo? ¿Sí me hago entender ahí, muchachos? Profe, es decir, el trayecto, Sí, sí, en sí. el trayecto lo tiene que cubrir el comprador hasta Sí, que señor. llegue al destino. No, no, no. No, el trayecto lo pago yo, pero la responsabilidad del seguro y todo eso es cuestión del comprador. Vale. ¿Sí? Pero mi responsabilidad solo va hasta que se sienta la mercancía. Pero, o sea, mi responsabilidad en cuanto a que se pierda la mercancía y eso. Pero el precio del flete lo pago yo. No hay problema. ¿Listo? Por eso este es uno de los más utilizados a nivel internacional. ¿Por qué? Porque yo dejo pagando hasta que llegue, por ejemplo, hasta el puerto de Shanghái. ¿Listo? Dejo pagando hasta ahí, pero yo ya entregué mi mercancía en Buenaventura, en el buque. Listo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender así? Sí, señor. Bien, sigamos. Vamos a ver otro. Ahí, ¿ya dónde está? El CIF. Constant Censure and Freight. ¿Listo? Costo, seguro y flete. ¿Qué quiere decir eso? Miren, que nosotros cogemos, hacemos lo mismo que el CFR, pero pagamos el costo y el flete y el seguro. ¿Listo? El costo, el seguro y el flete. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, va nuestra responsabilidad hasta aquí, pero nosotros mandamos la mercancía hasta el lugar de destino con todos gastos pagos, incluido el seguro. Si le pasa algo a esta mercancía, lo ponemos el seguro a favor de quién? Del El comprador. comprador. ¿Sí? Entonces, ¿qué aumentamos aquí? Aumentamos es el seguro, mire. Aumentamos el seguro. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que mi responsabilidad va hasta que la mercancía se sube en el buque, pero yo dejo pagando el costo del viaje y dejo pagando el seguro. Y listo. Hasta ahí es IF. ¿Estamos hasta ahí, compañeros? Sí, señor. Bien. Ahora sí les pregunto yo, ¿qué pasaría si cogió una tempestad en el trayecto y hundió ese barco? ¿Quién paga? El El seguro. seguro, no. En este caso sería el seguro. ¿A quién le paga? ¿A mí como vendedor? Pues al Al comprador, comprador. porque ya habíamos dicho que quien iba a ser el beneficiario es el comprador. Eso. Bien, bien, compañeros. Listo. Entendido, Sif. Vamos a ver el siguiente. CPT. Carry Paid to. Transporte pagado hasta. Ojo, tenemos que tener en cuenta que este es un término de negociación multimodal, muy utilizado ¿en qué? En las aerolíneas. Muy utilizado. ¿Qué quiere decir? Exactamente lo mismo que el anterior, que yo subo mi mercancía hasta el transporte principal, pero dejo pagando el costo. Ojo, ¿cuál es la diferencia? Es multimodal. ¿Sí? ¿Sí me hago entender en ese punto? O sea, este es igual a este, pero, ojo, multimodal. Transporte aéreo, terrestre y transporte férreo. ¿Listo? Terrestre, aéreo y marítimo. ¿Listo? Esto es lo que pasa. Bueno, es exactamente lo mismo del otro. Nosotros dejamos subiendo la mercancía y pagamos hasta el lugar de destino, CPT. ¿Está entendido ese? Profe, o sea que el CIF es únicamente marítimo. Sí, estos son marítimos, miren.
Lo que es CFR es marítimo, lo que es CIF es marítimo. Ojo, lo que es FOB, que miramos anteriormente, esto es marítimo, ¿sí? Usted no puede hablar de mercancías FOB y piales, pues, o sea, es imposible, ¿sí? Por el Guaitara tocará, no, pues, imposible, ¿listo? Entonces, a ver, aquí son los multimodales, estos son muy utilizados, son muy utilizados. ¿Por qué? Porque esto por lo general lo utilizan las empresas aéreas y los de tráfico postal, ¿no? Son los que más utilizan esto. CPT. Profe, le iba a Vamos a ver. decir, es como cuando uno, no sé, no sé si Servientrega lo haga, cuando uno envía, no sé, un paquete por Servientrega. No Sí, sé si Servientrega Servientrega dice. lo haga marítimo, pero siquiera tiene terrestre y aéreo. Sí, algunos utilizan multimodal, pero lo más utilizado es avión. Internacional es avión. Por ejemplo, lo que es FedEx, lo que es UPS, lo que es eh, Lufthansa, que también tiene empresa de- DHL. de- también tiene empresa de entregas a domicilio, DHL, que son internacionales. ¿Listo? No hablo de 472, ni de Interrapidísimo, ni de Servientrega, porque esas son empresas netamente nacionales que utilizan, por ejemplo, subcontratan empresas como FedEx, como HTM. ¿Para qué? Para poder hacer llegar los paquetes a nivel internacional, ¿no? Hay que diferenciar esas dos cosas. Bueno, sigamos, CPT. Llegamos a la CPT, llegamos al ZIP. Carry and Insurance Pay to. Transporte y seguro pagado hasta. Exactamente lo mismo, pero ¿qué? Pagamos el seguro. ¿Listo? ¿Y el beneficiario quién es? ¿A quién le vamos a endosar ese seguro? Al comprador. ¿Y mi responsabilidad va hasta dónde? Hasta cargar esa mercancía en el medio de transporte. Recuerden que estos son multimodales, ¿no? Recuerden que son multimodales. ¿Listo? Profe, o sea que, ejemplo, yo como exportador pago el transporte, o sea, yo pago el envío de aquí hasta la dirección del comprador, pero No, no. no, solo paga usted el transporte principal, ojo. Transporte principal, ¿qué quiere decir? Lugar de salida de la mercancía, lugar de ingreso de la mercancía, ¿sí? O en el país de destino. Por ejemplo, pago eh, aeropuerto Río Negro, Medellín, hasta aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos. Hasta ahí llega mi responsabilidad del pago. De ahí para allá, el comprador se encarga de recoger esa mercancía, hacer los trámites de nacionalización y llevarla hasta su punto de venta. ¿Listo? Solo tránsito internacional. Ojo, Y así es con aquí- todos, así de ejemplo, sí, de puerto a puerto, ya sea sí, así es con todos. aeropuerto, bueno, terrestre, aéreo, marítimo. Sí, así es con todos. A no ser de Mm, que tengamos el que vamos a ver más adelante, que ya es de DP. Miren, miremos, sigamos. ¿Hasta ahí está entendido? ¿Sí está claro, Sí, compañeros? señor. Gracias. A ver, veamos los DAP, el DPU y el DDP, ¿sí? El DAP, Deliver at Place, entregado en el lugar. ¿Qué quiere decir eso? Mira, aquí es la pregunta que tú me dices. Si tú pagas de aquí hasta el lugar a donde te pidieron que entregues la mercancía. Entonces, pagaste un transporte aéreo desde Río Negro hasta la Florida. De la Florida te bajaste y tuviste que contratar un camión para que llegue la mercancía hasta un lugar convenido, dice, ¿no? Con el comprador, que puede ser cualquier lugar, ¿sí? Antes decían que tenía que ser una terminal. Hoy en día dice que es cualquier lugar. Pero ojo, aquí es cargado o descargado. ¿Qué dicen ustedes? Ahí es descargado porque si dice que va hasta el descargada. lugar. No, dentro del transporte especificado. Se parquea ahí en el lugar que le convinieron y no la descarga la mercancía. Espera hasta que el comprador recoja su mercancía. Es DAP. Entregado en el lugar.
Usted se parquea ahí en ese lugar y listo. ¿Sí? Ojo, que todos los trámites de exportación los tengo que hacer yo y también los trámites de importación. Por ejemplo, yo puedo llegar hasta un lugar y decir de AP y entrego los documentos para que mi comprador haga el desarrollo de la importación, ¿no? ¿Pero qué? Pero la mercancía está ahí. ¿Listo? DAP. También es utilizado en transporte terrestre, muy utilizado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay gente que llega y le dice, vea, necesito mi mercancía en DAP Tulcán. Listo. Pasa el camión, llega hasta una bodega de Tulcán, se parquea ahí hasta que llegue el comprador y nacionalice, y puede ser que en el mismo medio de transporte puede ir hasta el lugar de destino. Se hace, ojo, se hace en DAP. Es muy utilizado en transporte terrestre y en fronteras terrestres. ¿Listo? Esa es mi responsabilidad, o sea, entregar la mercancía para que mi comprador haga todo el desarrollo de la importación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? No, ¿No? profe, me perdí un poco. En esta, o sea, lo que le entendí es que yo puedo hacer la exportación y la importación a la vez, pues, el papeleo. No, no, no. Llegas con tu mercancía hasta el lugar de importación. ¿Listo? Sí. Entregas documentos, pero la importación va a cargo de quién. Mejor dicho, todos los trámites van a cargo de quién. Del comprador. Tú solo El entregaste comprador. mercancía y entregas la mercancía y entregas documentos. ¿Listo? Ese hay Listo. que tenerlo claro, ¿por qué? Porque a nosotros nos pueden decir, bueno, vean, necesito un DAP Santiago de Chile. ¿Se puede? ¿Qué dicen ustedes? Terrestre no, Obviamente terrestre no, pues nos vamos pues vía aérea. pero aéreo sí, creo que sí. ¿Se puede? Sí se puede. Entonces le entregamos allá, entregamos documentación, el tipo se encarga de hacer su nacionalización y legalizar su mercancía y listo. Bueno, bien. Este no es tan complicado porque es en el lugar a donde se conviene con el comprador y el comprador de ahí ya toma su mercancía y hace su importación normalmente. Vamos a ver el otro. DPU. DPU, mire. Delivered at place unloaded. Entregado en el lugar descargada. Ojo. ¿Se acuerdan que acá era cargada de AP? En este, ¿qué avanzamos? Entregamos en el lugar convenido, pero ya la mercancía descargada. ¿Sí? Esa es la única diferencia que tenemos entre el de DPU y el DAP. ¿Sí? Antes decíamos deliver at point, a terminal. ¿Por qué? Porque decíamos en una terminal descargada. Ah, listo. Lo reemplazó. Ahora es DPU. Deliver at place unloaded. Entregado en el lugar de descarga. ¿Listo? Descargamos la mercancía y el comprador hace exactamente lo mismo. Coge su mercancía, nacionaliza y se la lleva. Listo. Perfecto. Aquí habían varios problemas. ¿Por qué? Porque llegaban y decían, vea, pero si yo le compré de AT y usted no me la descargó la mercancía, está ahí está en el buque, ¿qué pasa? Entonces usted le decía, no, pues que eso no me corresponde a mí. Y había muchos problemas con esto. Hoy en día, con este nuevo término que reemplaza a los dos anteriores, entonces prácticamente ya sabemos que tenemos que entregar la mercancía descargada. ¿Listo? Vamos a seguir viendo. El último. El DAP, Delivered at Duty Point. Dice, entregado derechos pagados. Ojo, usted llega, hace todo esto. Salida de la mercancía, negociación de exportación, transporte principal, pagamos todo esto, seguro, flete y todo. Descarga, ingresamos al país de destino, hacemos la nacionalización, ojo, hacemos nacionalización
¿Qué quiere decir eso? Que hacemos todo el proceso de nacionalización o de, bueno, de desaduanamiento se llama hoy en día, ¿no? De desaduanamiento y le entregamos al comprador cargado o descargado. ¿Qué dicen ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cargado o descargado? No, pues con tanta cosa siquiera quede cargado para que haga algo el comprador. Verá, llegamos hasta la fábrica del señor en nuestro carro y él se encarga de descargar la mercancía. Eso solo lo único que hace es decir, ah, ve, ya me llegó, recibamos. ¿Listo? Esa es la única responsabilidad que tiene en el DDP. ¿Listo? Sencillito. ¿Les pareció sencillo? ¿Fácil? ¿Qué tal? ¿Cuál tienen dudas para repasarlo? ¿Del Xword? A ver, los escucho, compañeros. ¿Preguntas? Profe, en la primera que usted ha dicho que el FCA, esta es sobre todo para transporte terrestre, pero también se da para entre transporte terrestre, marítimo o aéreo. A ver. En el FCA dices tú, ¿no? Sí, señor. FCA se caracteriza por ser un término de negociación multimodal. ¿Qué quiere decir eso? Que lo puedes hacer vía aérea, terrestre y marítima. ¿Sí? Multimodal, FCA. Pero, ¿cuándo se utiliza más? Se utiliza más en transporte terrestre. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Bien. ¿Qué otra pregunta tienen, compañeros? ¿Qué otra pregunta tienen, compañeros? Profe, no, ¿Quién pues yo hasta el momento bien. Bueno, ¿quién de ustedes está en su computador? ¿Para qué? Para que usted comparta la actividad interactiva y la vamos desarrollando entre todos, ¿les parece? Listo, profe. Pues yo lo tengo a la mano, no sé si de pronto algún otro compañero quiera hacer. Entonces, para que comparta, nos comparta y nosotros vamos revisando y vamos opinando con respecto a a esta, a esta, a esta actividad interactiva. Listo, profe, ya va a compartir. Dale, Kenny. Ahí ven. Sí, Sí, ya estamos viendo, dale. listo. Le doy aquí en iniciar. Ujú. Listo. Ujú. Dale, a ver. Iniciamos. Vamos a comenzar por acá, ¿no? Ujú. Seleccione una de las opciones de la parte inferior A, B, C, D, haciendo clic sobre lo que considere correcto, de acuerdo al enunciado. Ujú, dale. Término free, bueno, FAS, ¿cuáles son las obligaciones que debe asumir el comprador? El transporte en el interior seguro y se entrega mercancía al comprador.
Lee las respuestas un poquito más alto para poderte opinar. Listo. Ahí. A. Transporte en el interior, seguro y entrega de mercancía al comprador. B. Transporte principal, puerto o muelle de origen, entrega mercancía al comprador. Manipulación en el puerto de destino, seguro, trámites aduaneros, importación y transporte interior, destino. C. Transporte en el interior, seguro, entrega mercancía al comprador, manipulación en el puerto de destino y trámites aduaneros de exportación. D. Transporte principal, puerto o muelle de origen, entrega mercancía al comprador, manipulación en el puerto de destino, seguro y trámites aduaneros de exportación. Ujú. ¿Cuál les Yo parece? considero, yo creo que es la B, transporte principal. Sí, señor, esa es. ¿Por qué? Porque tienes que hacer todo el trámite, ¿no? Despachar la Ujú. mercancía y hacer la parte de importación. Eso es clave ahí, ¿sí? Yo como vendedor debo hacer todo eso, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Pero aquí dice que estas son las obligaciones que debe asumir el comprador. Ah, pero es en el término FAST. mm, Dice, selecciona las opciones de la parte inferior A, B, C, D, haciendo clic sobre las web. En el término COS, CIF, ¿cuáles son las obligaciones que debe asumir el vendedor? A, costo, entrega en seguro y el... flete, ¿no? Recuerden, Señor, costo, seguro y flete. Dale. sí señor, costo, seguro y flete. Eh, ¿Cuáles son las obligaciones que debe asumir el vendedor? A, entrega en el proveedor del almacén, formalidades aduaneras de exportación y transporte principal. B, mercancía acondicionada para su venta, gastos de manipulación en destino y entrega de la mercancía al comprador. C, seguro de la mercancía, gastos de manipulación en origen y transporte interior origen. Y de entrega en el proveedor del almacén, formalidades aduaneras de exportación y mercancía acondicionada para su venta. A ver, ¿cuál será ahí? ¿Cuál creen? No, seguro la mercancía, gasto en origen y transporte. No. Sería la C. Sí, es la más parecida. No, no. Échenle en cabeza, a ver. Profe, si la CIF dice que, o sea, yo como vendedor, bueno, que según el ejercicio que estamos haciendo, nosotros vamos a hallar en el método DPP, ¿cierto? DDP, digo. No te entiendo, a ver. Sería la B, ¿no? Creo que sería la A y entre la A y la B. Ujú. Creo que A ver, entrega en el ahí sí proveedor se del pusieron almacén. a pensar, a ver. No, profe, ¿qué dice usted? No, pues me pones a hacerles la evidencia. A ver, cuéntanos. A ver. Podría ser la B. La B. Porque es que en el CIF, yo, o sea, como vendedor, soy el encargado de llevarla hasta, pues hasta el comprador, ¿cierto? Hasta el puerto.
hasta el puerto del país donde va, en este caso a Tokio, digámoslo así. Y soy el encargado de comprar los seguros y todo eso. Pero nunca hablamos de hacer las formalidades aduaneras de importación en ese país. Ujú. Sería la C, que es seguro de la mercancía, gastos de manipulación en origen y transporte interior origen, aunque no ahí solo habla del país origen, sino del país a donde va. Pero no sé si va hasta transporte principal únicamente. Pues sí cubre el seguro y hasta el transporte principal, ¿no? Podría ser la A. Mm. A ver, a ver, veamos. Profe, la Entonces, llamaba un amigo. llamada a un amigo. ¿A quién llamamos? 50-50. Bueno, les comento. 50-50. Eliminemos la C y eliminemos la A. Escojan. Pero dice que entonces sería seleccionar dos opciones, ¿no? Estaría bien seleccionar la B y la D. No, les estoy quitando dos. ¿Cuáles son las incorrectas? Pero por eso, profe, te estaría diciendo que la B y la D están correctas. Entonces yo creo que sería la B. Ajá, la B. Me suena más. Le doy la B. Dale. Listo, venga, era la de Dios. Pero tengo que tomar dos, profe. Entonces sería la B y la No, D. solo esa nomás. Pero no me deja pasar. Sí, espérate un rato, está Ah, cargando. venga a ver si quebramos o no a full fruity. Mierda, sí. Listo. ¿Cómo así? Ay, no, entonces era la D. Hasta ahí. Hasta ahí, señores. Porque si no les vamos haciendo la evidencia y ustedes no repasan. Entonces, compañeros, terminen de hacer su trabajo interactivo. Es bien fácil, bien sencillo. Póngale lógica. Sí, en ese caso era la respuesta era la D, ¿sí? En ese sentido, para que ustedes ya lo vayan revisando. También hay respuestas de falso y verdadero y también hay respuestas de completar qué tipo de término de negociación. Repasen esta información. Se las voy a enviar al WhatsApp también para que ustedes la vayan revisando, ¿listo? Listo, El- profe. el- Vale, profe. la presentación que hicimos, ¿listo? Bueno, señores, esta es la evidencia que tenemos el día de hoy. Si no pasan, si no alcanzaron a lograr la mercancía completa, me dicen para poderla habilitar nuevamente. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, señores, qué gusto haberlos saludado y gracias por su atención. Cualquier inquietud quedó al pendiente. Ya les envío la información para que ustedes lo revisen y también ya envío el video para que lo vuelvan a reproducir. ¿Estamos? Listo, Vale, profe, profe, gracias. gracias. Bueno, Gracias. Hasta que luego. tengan una feliz noche. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno, profe.